En el primer experimento usaremos las corrientes parásitas para frenar un rotor. Sin embargo, es importante primero explicar qué son las corrientes parásitas. En un transformador básico se aplica un voltaje de corriente alterna al devanado primario. Este voltaje va a generar un flujo magnético variable que va a viajar a través del núcleo, de preferencia un material ferromagnético, y este flujo va a atravesar el segundo devanado o bobina y por su parte va a inducir una fuerza electromotriz en ese segundo devanado, y si se conecta una carga en el devanado secundario se va a generar una corriente de salida. El problema es que los flujos que atraviesan el núcleo ferromagnético generan también corrientes dentro del flujo, y estas corrientes generan sus propios campos magnéticos. Entonces todo esto genera muchas pérdidas de energía en los transformadores, las cuales son proporcionales al cuadrado del voltaje aplicado. Las corrientes parásitas a veces no son deseadas, como por ejemplo en los transformadores, ya que conlleva pérdidas de energía y se disipan a calor. Pero también tiene aplicaciones en las que son útiles, como por ejemplo en los frenados. Para esto, lo que ocurre es que tú, al mover una placa conductora de un material conductor que está sometida a un campo magnético, al moverla tú vas a ir generando corrientes parásitas, y pues esas corrientes van a generar una fuerza que se oponga a tu movimiento. Eso es lo que causaría un frenado. Este concepto probablemente ya lo hemos visto cuando hacemos pasar un imán de neodimio a través de un tubo de cobre, y vemos que el imán no cae tan rápido como caería normalmente, a pesar de que el tubo de cobre solo es conductor, pero no es ferromagnético. Este concepto es lo mismo que se utiliza en el experimento que realizamos, en el que hacemos que se frene un disco. Mi compañero va a explicar más sobre cómo realizamos el experimento. Bueno, compañeros, el experimento fue bastante sencillo. Básicamente lo que hice fue armar una estructura con Legos donde pudiera montar el motor, que es un motor de 9 volts, y se le puso un eje al motor, y ahí fue donde monté este disco, que es un disco para corte de piedra. Entonces, y hice como que una patita para que pudiera yo accionar el freno. Bueno, lo que sea el freno, que sea el imán que utilicé, el imán que utilicé es de neodimio, es un imán de 7500 Gauss. Entonces es muy potente. Entonces, pues básicamente lo único que hice fue armar la estructura, poner el disco en el eje del motor y hacer la patita que básicamente lo único que hace es frenar con el campo magnético que se genera entre el imán y el disco. Un transformador es una máquina eléctrica estacionaria que funciona a través de la inducción, lo cual le permite tener cambios de voltaje y de corriente, ya que esta trabaja con corriente alterna. Este tipo de máquinas tienen pérdidas eléctricas y pérdidas magnéticas, pero no tiene pérdidas mecánicas, ya que esta máquina se considera una máquina muy eficiente. Algunas de las principales funciones de un transformador es cambiar el nivel de voltaje y corriente en los sistemas de energía eléctrica. También se utiliza como un dispositivo de adaptación de impedancia para la máxima transferencia de potencia en sistemas electrónicos y de control. También puede ser utilizado para aislar un circuito de otro, ya que el devanado primario y el devanado secundario no están conectados electrónicamente entre sí. Aquí lo que pasa es que un transformador tiene un núcleo central, tiene un devanado a la izquierda y uno a la derecha, que es el primario y el secundario. Estos, como bien dijimos, no están conectados electrónicamente, sino magnéticamente. Establecido lo anterior, se puede decir que la principal función de un transformador es aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico, manteniendo siempre la misma potencia y la misma frecuencia. Entonces, ahora que ya sabemos qué es un transformador, vamos a explicar cómo físicamente funciona. Primero que nada, necesitamos un núcleo central y dos devanados. El devanado primario, también conocido como bobina primaria,
está conectado a la fuente de alimentación y transforma la corriente alterna desde su línea de suministro. Después tenemos el núcleo de material magnético, que es la parte del transformador en donde se enrollan los devanados y se produce el flujo magnético alterno. Generalmente los núcleos son de materiales de chapa de acero o laminaciones, las cuales son cubiertas por un barniz delgado o una hoja de capa aislante para evitar pérdidas ocasionadas por corrientes parásitas, ya que estas afectan a los transformadores, como bien se vio en el proyecto anterior. Por último, tenemos el devanado secundario o bobina secundaria, que suministra energía a la carga y es el lugar donde se genera la fuerza electromotriz o FEM debido al cambio de magnetismo en el núcleo. Una vez explicado lo que es un transformador, podemos hablar de lo que son los tipos de transformadores. Estos se clasifican en 3 tipos: por número de fases, por capacidad de potencia y por su empleo. Empezando por el número de fase, pues estos transformadores se pueden clasificar de acuerdo al número de fases eléctricas que emplea. En su caso pueden ser monofásicos o trifásicos. Pasando a lo que sería la clasificación de por capacidad de potencia, podemos decir que estos se clasifican de acuerdo a los niveles de potencia que pueden transformar. Un ejemplo de estos son los transformadores que llegan a manejar voltajes de 1200 kilovoltios en corriente directa y pues podemos encontrarlos a nivel del suelo en plantas generadoras de energía o en subestaciones eléctricas. En esta misma clasificación podemos encontrar lo que serían transformadores de distribución, y son los que pueden manejar alrededor de 34.5 kilovoltios en corriente directa, y los encontramos en zonas residenciales y pues vienen siendo lo que se conoce como la última parada de un sistema de distribución de energía eléctrica. Por otro lado, la última clasificación, que sería por su empleo, son los transformadores que se pueden clasificar de acuerdo a la acción que realiza el voltaje de entrada, el devanado primario. En esta clasificación podemos encontrar transformadores como son los transformadores elevadores, que son los que proveen un voltaje de salida mayor en relación al voltaje de entrada, y este tipo de transformadores tienen un número de espiras mayor en el devanado secundario que en el primario. Su caso contrario serían los transformadores reductores, pues estos son los que entregan un voltaje de salida menor en relación al voltaje de entrada, y pues este efecto es posible porque se tiene un número de vueltas menor en el devanado secundario que en el devanado primario. Durante este video estaremos trabajando en un proyecto acerca de inducción magnética, por lo tanto queremos definir lo que es la inducción magnética. La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Esto lo podemos ver cuando movemos un imán permanente alrededor de un embobinado enrollado de cobre con un núcleo de aire, y pues el campo magnético del imán provoca que en las espiras del alambre haya una aparición de una FEM, de una fuerza electromotriz, o un flujo de corriente de electrones. En este punto es donde se refleja lo que es la inducción magnética, y a continuación veremos un experimento acerca de ello. Aquí tenemos nuestro transformador. Se puede ver cómo lo hicimos. Aquí físicamente tenemos el núcleo de transformador, que fue creado con 2 clips de carpeta de un material ferromagnético para que fuera un conductor del flujo magnético. Tenemos el devanado primario y el devanado secundario. El devanado primario fue conectado a la fuente de alimentación de 9 volts, el cual conduce la corriente eléctrica. Al devanado primario se crea la inducción, y en el devanado secundario se crea una FEM, el cual hace que el foquito se prenda. Aquí se puede ver cómo está brillando,
Y pues decidimos hacerlo de esta manera en una madera para que el devanado primario y el devanado secundario quedaran aislados electrónicamente hablando.